todos y a todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue del parcial? ¿Cómo fue esa experiencia? No, ya sé que no sabe todavía. Ahora paciencia para dar espacio a los docentes para la corrección. Si alguno quiere hacer algún comentario, apreciación respecto del parcial, si fue dentro de lo esperable. No me llegó ningún comentario así en particular, todo sucedió bajo lo esperado. Pero fue una buena experiencia para ustedes en relación a las preguntas, el tiempo para desarrollar. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, difícil, todavía estoy impactada por lo del Indio Solari. Es como que no puede empezar la clase sin nombrarlo, aunque sea. Se murió, sí. Sí. Estaba muy mal ya, ¿no? Hace muchos años, sí. Así que estamos todos como un poco impactados, ¿no? Sí. Bueno, un grande, ¿no? Bueno, vamos a comenzar a seguir trabajando con el programa de teóricos. Vamos a comenzar hoy con la unidad que sigue, terminamos en la unidad 6. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 7 de teóricos. Y vamos a arrancar con un concepto que es el concepto de pulsión, ¿no? Concepto fundamental para el campo del psicoanálisis. No voy a detener primero en el título de la unidad porque ya ahí vamos a poder pensar algunas cuestiones. El título de la unidad se llama Irrupción de la sexualidad, el concepto de pulsión, ¿sí? De dos partes, la irrupción de la sexualidad y el concepto de pulsión, ¿sí? Bueno, ya con el título vamos a poder ubicar algunas cuestiones centrales que vamos a introducir en esta unidad, ¿sí? Lo primero que podemos decir es que la sexualidad irrumpe, ¿no? Vamos a decir que la sexualidad irrumpe, ¿sí? Voy a tomar el título de la unidad, y es algo de lo que de alguna manera nosotros podemos sostener con lo que venimos trabajando y decir que la sexualidad irrumpe el aparato, podríamos decir, y cuando irrumpe genera un conflicto psíquico, ¿sí? Irrumpe en el aparato, genera un conflicto psíquico, ¿sí? Y le impone al aparato, le exige al aparato un trabajo, ¿no? Un trabajo de tramitación. Esto lo podemos sostener con lo que venimos ubicando, ¿no? Porque hemos ubicado que eso traumático, ¿sí? Proviene del ámbito de la vida sexual, ya en los inicios, ¿no? Viene ubicando eso, ¿no? Ahora bien, ¿de qué sexualidad estamos hablando? ¿Sí? Pues sexualidad es un concepto muy amplio, ¿no? Y adquiere diversos sentidos de acuerdo a la ciencia o la disciplina que lo defina, ¿sí? La biología, la fisiología, no sé, la filosofía. Y también adquiere diferentes sentidos
de acuerdo a la época, ¿no? O de acuerdo a las diferentes culturas, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa acá poder pensar qué es la sexualidad para el campo del psicoanálisis, ¿no? Y podemos ya también decir con el título que es con el concepto de pulsión, ¿sí?, que Freud va a poder definir o formular una teoría de la sexualidad para el campo del psicoanálisis, ¿sí? Es decir, que Freud elige el término pulsión para definir la sexualidad para el psicoanálisis, ¿sí? Para definir esa sexualidad que irrumpe, dijimos, ¿sí?, y hace trabajar al aparato, ¿no? Y sabemos que, aparte, juega un papel fundamental en el origen de los síntomas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pulsión, ¿sí?, en psicoanálisis, hablamos de sexualidad. Es decir, cuando hablamos de pulsión, hablamos de pulsión sexual, ¿sí? Pulsión sexual, ¿sí? Entonces, lo central en esta unidad es la introducción del concepto de pulsión, ¿sí? Freud va a formular entonces una teoría de la sexualidad para el campo del psicoanálisis, porque él necesita desprenderse de la concepción más biologicista de la sexualidad, ¿no?, que piensa la sexualidad más en términos de instinto o de genitalidad, más ligada al acto sexual, ¿sí? Entonces, por ahora, ¿sí?, también ubiquemos que la pulsión va a remitir algo diferente al instinto, se diferencia del instinto y es un concepto más amplio que la genitalidad. Entonces, es distinta al instinto y mayor, más amplio que la genitalidad, un concepto más amplio que la genitalidad, ¿sí?, para empezar a buscar algunas cuestiones de entrada, ¿sí? El que avisa no traiciona, ¿sí? Y con la introducción del concepto de pulsión va a acarrear un montón de cambios en las conceptualizaciones freudianas anteriores, ¿sí? Es como un punto de bisagra, ¿no? El momento donde Freud, imagínense, si Freud hasta ahora, ¿no?, la sexualidad está en el fundamento de su teoría, de su explicación de los fenómenos neuróticos, de los síntomas, ¿sí?, en el momento en que algo cambie su teoría de la sexualidad, ¿sí?, bueno, esto va a acarrear entonces un cambio en la conceptualización del síntoma, del aparato psíquico, ¿sí? Entonces, bueno, estemos preparados porque la introducción de este concepto va a producir cambios en la conceptualización del síntoma que definimos hasta ahora, del aparato psíquico. No es que va a cambiar y más que nada se va a complejizar, va a ampliar. Algunas cosas sí se va a desprender y va a abandonar y otras va a seguir complejizando su teoría del aparato, del síntoma, del trauma, ¿sí? Bien, esto es la introducción, cuestión del título de la unidad y para entrar un poquito en calor con el tema. ¿Cuál es la bibliografía que vamos a trabajar? En el programa, pero lo menciono. El texto principal, como yo digo a veces, el texto Violet, es Pulsiones y Destinos de Pulsión.
Es un texto de 1915. ¿Sí? Piensen que lo último que nosotros trabajamos es más o menos interpretación de los sueños, que es 1900. ¿Sí? Ese es el texto que primero aparece en la bibliografía y es donde Freud va a definir más acabadamente el concepto de pulsión, ¿no? Los otros textos que figuran en el programa son las conferencias, la 20, 21, 22 y 23. Fíjense que por ahí no son todas las páginas, son algunas. Y también hay otras conferencias, otro libro que es el libro que se llama 5 conferencias de introducción al psicoanálisis. Ahí también hay unas páginas de la conferencia 5, ¿sí? De ese tomo. Entonces, bueno, hay varias conferencias. Las conferencias son de 1917 y la conferencia 5 es de 1910. ¿Sí? Que se vayan ubicando. Sí. Ahí están las conferencias de introducción al psicoanálisis, que es la 20, la 21, está en el programa, yo estoy solo leyendo el programa. Y después del libro de las 5 conferencias también hay unas páginas para leer. ¿Sí? Y también tienen, van a ver que dice Más allá del principio del placer, es un texto mucho posterior, eso lo vamos a trabajar para el tercer parcial, pero ahí menciona 2 páginas. Cuando llegue el momento yo les voy a indicar la frase o por qué está esas páginas, que es lo que nos interesa ahora remarcar. ¿Sí? Entonces, les cuento el plan. Yo creo que esta unidad nos va a llevar 3 clases, tal vez, 2 clases y un poco más, tal vez 3. ¿Sí? Entonces les cuento cuál es el plan, para que también ustedes se vayan organizando. Primero voy a hacer una introducción al tema, ¿sí? Voy a retomar algunas cuestiones que ya venimos trabajando y vamos a empezar, vamos a entrar por las conferencias. ¿Sí? Y después vamos a dejar para el último pulsiones y destinos de pulsión, que vamos a llegar, para mí, mejor preparados para ese texto. ¿Sí? Así que yo ahí invierto un poquito. El primero no es pulsiones y destinos de pulsión, sino que vamos a dar un rodeo por las conferencias, que un poco las conferencias es un raconto que hace Freud de todo lo que viene teorizando y investigando respecto de la sexualidad, ¿no? Y en estas conferencias Freud retoma muchas de las cuestiones de un texto que ustedes ven en práctico que se llama 3 ensayos. ¿Sí? O sea, ustedes en prácticos empiezan a trabajar el texto, mis tesis, seguramente esta semana, mis tesis sobre el papel de la sexualidad. ¿Sí? Revisa sus tesis sobre el papel de la sexualidad en ese texto. Después van a ir a 3 ensayos. Bueno, las conferencias es un poco, retoman mucho de esas cuestiones, con lo cual ahí van a encontrar algunos puntos de contacto por ahí, cuando veamos las conferencias y 3 ensayos. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, ya que empezamos una unidad nueva, viene bien ubicar de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, venimos haciendo un recorrido por los textos freudianos donde la pregunta que comanda a Freud en sus investigaciones, ¿se acuerdan? Era cómo se originan los síntomas, ¿no? Por el origen, esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo se constituye un síntoma? ¿Cómo se origina? ¿Sí? Entonces, vamos a ubicar acá la pregunta eje de Freud y es por el origen
de los síntomas, ¿sí? Bueno, y esta pregunta, como fuimos viendo, fue llevando a Freud a ir teorizando cuáles son los factores, ¿sí?, determinantes que operan en la constitución de un síntoma, ¿sí? ¿Y cuáles eran esos factores determinantes que operan en la constitución del síntoma? Bueno, hemos visto el conflicto psíquico, lo traumático, la defensa, ¿sí? Y fuimos viendo qué papel jugaba cada uno de ellos en el origen de los síntomas, ¿no? Entonces, trabajaron mucho con los textos prácticos respecto de la defensa, ¿no? Bueno, también en interpretación de los sueños, esta interrogación sobre el origen de los síntomas lo lleva a teorizar un aparato psíquico que pueda explicar, bueno, las formaciones del inconsciente, no solo los sueños, sino también los síntomas como el resultado de un conflicto psíquico. ¿Se acuerdan? Entonces, también en el marco de esta interrogación, Freud construye una teoría de aparato psíquico dividido en sistemas, ¿se acuerdan? Inconsciente, preconsciente, consciente, y el síntoma como resultado del conflicto psíquico entre el inconsciente y el preconsciente consciente, ¿sí? Bien, y también vimos con el modelo ficcional de la primera experiencia de satisfacción que a Freud le permitió extraer ese mito, le permitió extraer una lógica de funcionamiento de este aparato psíquico, ¿sí? Que, vamos a resumirlo, su tendencia, ¿sí?, es a repetir una supuesta satisfacción anterior, ¿sí? Es decir, que por eso Freud postula que el aparato, lo va a formular, está regulado por el principio del placer, tiende a evitar el displacer y a producir placer, ¿sí? Y también vimos que esta búsqueda de placer no es azarosa, dijimos, sino que tiene una ruta que está marcada por vivencias infantiles, por recuerdos de vivencias infantiles en los que el otro de los primeros cuidados, el otro materno, ha cumplido un papel determinante, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Estoy como un poco retomando cuestiones que hemos trabajado para introducir la novedad de este concepto. Bien, y dijimos que esas primeras experiencias con el otro del lenguaje, con este otro de los cuidados ajenos, deja una marca en lo psíquico, ¿no? Esas primeras huellas, esas primeras marcas que dijimos que eran las marcas de una satisfacción imposible de igualar, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el objeto de esa supuesta primera satisfacción está perdido, ¿no? Es decir, que esta marca, eso lo trabajamos acá, opera, estas primeras marcas operan como una falta de objeto, ¿sí? Es decir, lo que estuvimos viendo, no hay objeto para la satisfacción plena, ¿sí? Es decir, que estas primeras marcas, en esta experiencia con el otro, opera como un agujero en la estructura, ¿sí? Es decir,
un imposible de colmar con ningún objeto, ¿no? Por eso decíamos que no hay complementariedad entre sujeto y objeto, ¿no? Bien. Y esta falta, ¿sí?, en la estructura, este agujero en la estructura, inaugura el campo de lo psíquico, ¿no? Inaugura el campo de las representaciones inconscientes. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Y también dijimos que este campo de representaciones inconscientes, ¿sí?, está comandado por una fuerza que Freud llama deseo. ¿Sí? Está comandado por el deseo que tiende, empuja a este campo de representaciones a trabajar ¿para qué? Para buscar placer. ¿Sí? Es decir, que el deseo concilia, la tendencia del deseo concilia con el principio del placer, ¿no? Apunta al placer. Y dijimos que si bien el deseo busca una identidad perceptiva, ¿sí?, dijimos que el deseo no se satisface en el plano de la percepción, no se satisface con el objeto real, sino que se realiza sustitutivamente anudándose al campo de las representaciones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pudimos ubicar también esta cuestión de que el deseo inconsciente insiste por acceder a la conciencia, insiste por realizarse en la conciencia, tener alguna existencia en la conciencia, ¿no? Bueno, hasta acá un poco hasta dónde llegó Freud, ¿no? Esta interrogación nos fue llevando a estas teorizaciones que nosotros fuimos trabajando. Ahora, lo que me interesa destacar es que en todos estos factores que Freud conceptualiza, ¿no?, como centrales para explicar el origen de los síntomas, la sexualidad cumple un papel fundamental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que genera conflicto psíquico, lo traumático, ¿sí?, el desencadenamiento de la defensa, ¿sí?, Freud lo puede explicar en relación a una representación que proviene del ámbito de la vida sexual, una representación sexual inconciliable, ¿no? De alguna manera también podríamos decir que lo que motoriza el aparato es un deseo que está comandado por marcas de vivencias sexuales infantiles. También esto va a empezar a introducir Freud, ¿no? Entonces, la clínica le demuestra a Freud que el aparato se defiende cuando irrumpe algo del orden de la vida sexual. ¿Sí? Cuando irrumpe una representación sexual inconciliable, ¿no?, que siempre parece estar vinculada a algún recuerdo infantil. Entonces, podríamos decir resumidamente que la sexualidad ya desde el inicio de su obra tiene un componente traumático, ¿sí?, y es la fuente de conflicto psíquico, ¿sí?, y es lo que desencadena la defensa y determina el origen de los síntomas, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es lo que quiero destacar, cómo ya desde el inicio, ¿sí?, la sexualidad juega un papel en el origen de los síntomas neuróticos, ¿no? Vamos a decir así, la sexualidad está en el fundamento, ¿sí?, de su teoría de los síntomas, ¿no?
en el fundamento del conflicto psíquico, de lo traumático, de su teoría de la defensa, de su teoría del aparato psíquico, ¿sí? Es decir, que hay algo, ¿no?, de la sexualidad que cuando irrumpe produce displacer, ¿sí? Y entonces el aparato, regulado por el principio del placer, implementa todos los recursos, todos los mecanismos para evitar ese displacer y producir placer, ¿sí? Es decir, como les decía al inicio, la sexualidad le plantea una exigencia al aparato, ¿sí? Le exige una satisfacción, ¿sí? Le exige al aparato alguna tramitación, ¿sí? Empuja, no sabemos por qué, pero empuja al aparato a defenderse, ¿no? Entonces, ¿qué hay en lo sexual? ¿No? Esta es una pregunta que Freud no la contesta desde el inicio, es el enigma que tiene, que hay en lo sexual que produce displacer y tiene que ser reprimido, ¿no? ¿Qué hay? ¿No? Bien, entonces, sí. Hasta ahora, Freud, está bien, porque, ¿cómo era tu nombre? Teo. Acá el compañero, Teo, está pidiendo una articulación interesante entre inconsciente y pulsión, ¿no? Hasta ahora tenemos que, como dijimos recién, que el inconsciente está comandado por un deseo. Cuando digo el inconsciente, digo el campo de representaciones inconscientes reprimidas, ¿sí? Está motorizado por un deseo, ¿sí? Que dijimos, a partir de la experiencia de satisfacción, ese deseo va a permanecer siempre insatisfecho. La posibilidad que tiene es alguna realización en el campo de las representaciones, ¿no? Entonces, mirá, porque lo quiero desarrollar y no me quiero adelantar, te quiero contestar pero no me quiero adelantar. Lo dejo como pregunta. Si el deseo permanece constantemente insatisfecho por estructura, ¿sí? Y tendríamos que pensar, no sé, a ver qué dicen las chicas, no sé. Tendríamos que pensar que hay una fuerza que está constantemente exigiendo, que exige una satisfacción. El deseo está constantemente exigiendo. Digo, hay algo donde ahora vamos acá tenemos el deseo inconsciente, hasta acá llegó Freud en su teoría del aparato psíquico. Mi idea justamente era retomar esto porque ahora vamos a introducir la pulsión, ¿sí? Y vamos a ver que estos dos términos, pulsión y deseo, van a estar íntimamente relacionados, aunque son dos conceptos diferentes, ¿sí? Hasta ahora dijimos que el deseo hace trabajar al campo de las representaciones. ¿Para qué? Para buscar placer, evitar el placer. El deseo es ese que hace trabajar al campo de las representaciones. Bueno, la pulsión es el que le exige una satisfacción. Cuando hablamos de pulsión, esto es difícil, pero cuando hablamos de pulsión, hablo de pulsión sexual. Es lo mismo, pulsión es pulsión sexual, ¿sí? El deseo también.
lo plantea como inconsciente. Es inconsciente. Si hablamos preconsciente, ya es un anhelo. ¿Okay? El deseo es la tendencia del campo de las representaciones inconscientes. ¿Sí? Define, es el motor. ¿Sí? Está muy articulado, deseo inconsciente y principio del placer. Ese campo de representaciones está movido por este deseo, regulado por este deseo que apunta al placer. ¿Sí? Y que, Freud se las ingenió con la experiencia de satisfacción para ubicar ahí un deseo que por estructura permanece insatisfecho, ¿sí? Que solo puede realizarse en el campo de las representaciones. Entonces, ahora en ese punto vamos ahora de a poco a ir introduciendo el concepto de pulsión y va a complejizar esta formulación del aparato psíquico. Pulsión no es deseo, pero están muy articulados. Ahí vamos, tengan paciencia, me encanta porque están en tema. Bueno, sostendremos en la clase de hoy, algo vamos a intentar contestar, pero por ahí es una pregunta también que puede llevar todo el año. No, pero hoy vamos a tratar de pensar algo respecto de eso. Pero antes, estábamos acá armando un poco hasta dónde llegó Freud en su teorización, movido por esta interrogación de los síntomas, ¿no? Y lo fue llevando, ¿cómo conceptualiza el síntoma en la primera época? Ahora, como una formación sustitutiva, ¿sí? Formación sustitutiva. ¿Por qué? Bueno, porque sustituye algo de esa sexualidad, es decir, sustituye algo de esa representación sexual inconciliable reprimida. Esto me sigue, ¿no? Es algo que ustedes trabajaron sobre todo en práctico, ¿no? Entonces, el síntoma es el retorno desfigurado de la representación sexual inconciliable reprimida. En ese sentido, sí, lo que estoy queriendo ubicar, ¿no? Cuando Freud introduce el síntoma como una formación sustitutiva, porque sustituye la representación sexual inconciliable, lo que quiere decir es que sustituye algo, dice algo, simboliza algo de esa sexualidad reprimida. ¿Sí? Es decir, que el síntoma repite algo de esa sexualidad reprimida, de esa representación sexual reprimida. Es una formación sustitutiva, lo voy a dejar anotado también, involucra una repetición, ¿sí? Lo repite, pero desfiguradamente. Involucra una repetición del síntoma, ¿no? Digo, quise hacer este recorrido a partir de esta interrogación, todas las teorizaciones que Freud fue ubicando, entre ellas armó una primera teoría del aparato psíquico y ubica el síntoma, ¿sí? Como retorno de lo reprimido, formación sustitutiva, es decir, que hay algo que sustituye, que dice, expresa simbólicamente algo de esa sexualidad que no puede ser dicho, que genera conflictos psíquicos, ¿sí? Bien.
todo esto para decir, ¿no? Que este es el lugar, llegamos a este es el lugar resumidamente, ¿no? Que tiene la sexualidad en el recorrido que hemos hecho hasta ahora. A ver, si sabemos que Freud tiene, que con el concepto de expulsión, Freud va a redefinir el concepto de sexualidad que esperaba en aquella época, ¿sí? Bueno, tenemos que ubicar hasta ahora qué lugar tenía la sexualidad para Freud, porque no es nuevo el concepto de sexualidad para Freud, ya desde el inicio aparece en su obra. ¿Sí? Entonces, este es el lugar que tiene la sexualidad ya en los comienzos de la teoría freudiana. ¿Sí? La sexualidad es disruptiva, es problemática, es conflictiva. ¿Sí? La sexualidad impone un trabajo al aparato psíquico, ¿sí? Le exige una tramitación y juega un papel fundamental en el origen de los síntomas, ¿no? Este es el lugar que tiene la sexualidad para Freud hasta ahora, lo que hemos ido trabajando, ¿no? Y acá viene la pregunta que está insistiendo, ¿no? ¿Qué hay en la sexualidad que genera displacer y que el aparato tiene que trabajar tanto para tramitar, ¿no? ¿Qué hay en lo sexual que el neurótico no quiere saber, ¿no? Que hay algo de la sexualidad que produce displacer y la vuelve traumática y tiene que ser reprimida y desencadena la defensa, ¿no? ¿Se entiende el punto, ¿no? ¿Por qué incomoda tanto hablar de sexualidad, ¿no? El otro día unos padres me consultaban, unos padres de adolescentes, ¿cómo tengo que hablar con mi hijo de sexualidad, ¿no? Era algo que los preocupaba, ¿no? ¿Por qué siempre es un tema tabú, ¿no? La sexualidad, porque el tabú va cambiando con el correr de las épocas, ¿sí? O se va desplazando, qué sé yo. Antes era tabú que las mujeres muestren la rodilla, hoy eso cambió, pero siempre hay algo de la sexualidad que produce, ¿no? Algo de tabú. Bueno, claro. No, claro que no, claro que no. No, todavía que no. No. A ver, piensen, los indios usaban taparrabos. No sé, no somos antropólogos, no me voy a meter, seguramente habrá diferentes explicaciones para eso que desconozco, digo, pero ahí hay algo, ¿no? Digo que Freud pesca algo en la química, ¿sí? De que hay algo de lo sexual que se torna traumático, ¿no? Digo, por más liberal que uno sea, nadie sale desnudo en la calle, ¿sí? Y la madre, bebito, ¿sí? Que no podría decir, bueno, no está en el campo, digamos, de la sexualidad, no podría decir, y sin embargo, no lo saca desnudo, le tapa, no sé, le tapa las partes, ¿no? Entonces, por los diques, es decir, Freud, pero hasta nuestro propio lenguaje refleja algo de lo particular que tiene la sexualidad. Fíjense, casi todas las malas palabras aluden a lo sexual. Puto, marica, conchuda. Digo, nadie dice andate al hombro de tu mamá. ¿Por qué no? Andate a la rodilla de tu mamá. No. ¿Sí? ¿Hay algo? Sí, por eso alude. Sí. Por eso digo, ¿no? Nuestro propio lenguaje. Otra cuestión muy
loca de nuestro lenguaje. Acá con algunos nos vamos a pelear, puede ser. Pero, a ver, cuando uno tiene ganas de comer, ¿no? Que, digo, estoy involucrando algo que toca el cuerpo, una excitación en el cuerpo, cuando hace ruidito el cuerpo, una excitación, un estímulo que parte del cuerpo, es hambre, ¿sí? ¿Cómo se llama? Hay una palabra cuando cuando uno quiere comer. ¿Cómo se llama? Ya le dije, hambre, ¿sí? Cuando uno tiene ganas de dormir, sueño. Cuando uno tiene ganas de coger, ¿cuál es la palabra que nos da nuestro lenguaje? Calentura. Calentura no es específica. Bueno, puede ser calentar las papas, puede ser, no es específica. No hay, piensen, yo no encontré. Pero excitación no es propia como la copulación es el acto. Una palabra que te da ganas de comer, de dormir algo. Claro. Digo, tenemos que estar preparados para. No hay algo en lo sexual, hasta en nuestro lenguaje, no hay palabra para eso. Es raro. No digo. No sé, bueno, ¿no? Bueno, digo, se censuran películas, ¿no? Donde se andan matando, se andan cogiendo dos personas y se andan matando, no tanto, ¿no? Los chicos, los jueguitos de los chicos. Por Dios, se andan matando una persona tras otra, chorrea sangre, salta, no sé qué. Ahora, vos no ves pibes jueguitos donde uno se vaya cogiendo uno tras otro. Eso no existe. Con eso no se juega. Digo, no. Eso no. Ahora, en el terreno de los animales, la cosa es mucho más simple. Saben con quién, dónde, cómo, ¿sí? Y cuándo. O sea, porque hay un periodo de celo en el cual, o sea, no hace falta charlas con los padres. No, ¿sí? Es decir, el león, ¿sí? Frente a un estímulo sexual, ¿sí? Ya sabe cuál es el objeto adecuado, ¿sí? Es un objeto de su misma especie. Digo, un león va a ir a copular con una vaca, no, ¿sí? Y es alguien de sexo opuesto, una hembra, el león con la leona, el león no se confunde, digamos, no hay cambio de género, digamos, en los animales, ¿sí? Entonces, los animales, ¿sí?, ya traen inscriptos en sus genes de antemano cuál es el objeto adecuado para la satisfacción, ¿no? Digo, lo tienen bastante resuelto, ¿sí? Por esto que les decía, porque el objeto en los animales de la sexualidad viene predeterminado biológicamente por un instinto, ¿sí? Y el instinto los orienta a buscar un objeto del sexo opuesto con el fin de la unión de los genitales y para la reproducción, ¿no? Eso es el instinto. Es decir, que esto funciona para todos igual, no hay singularidades de goce, ¿no? Terminan el asunto y taza a taza cada uno a su casa, ¿sí? No se quedan, no sé, acariciándose con su pucho, con su beso, no, ¿sí? Ahora, la cosa es diferente en el terreno de lo humano.
¿no? Si un tipo termina el asunto, se levanta y se va, ¿qué diríamos? Es un animal, ¿no? Bueno, entonces, la sexualidad humana, ¿sí?, va más allá de la descarga y de la unión de los genitales y del fin de la reproducción, ¿sí? Digo, la sexualidad humana está lejos de ser algo natural, instintivo, ¿sí? Si bien hay descarga de la excitación en el acto sexual, ¿sí?, digo, hay placer en la descarga, ¿sí?, en la disminución de la excitación, la sexualidad humana pone en juego un placer en el aumento de la excitación. Por ejemplo, el placer preliminar, los juegos preliminares al acto sexual, ¿sí? Hay un placer en el aumento, ¿sí?, de tensión, dice Freud, ¿no? Y esa, digo, a algunos les gusta, qué sé yo, besarse, a otros les gusta, no sé, los pies, que le hablen, bueno, qué sé yo, digo, las condiciones de goce son variadas y los objetos son variables, ¿no? A diferencia, digo, no hay nada natural, no tenemos nada predeterminado, digo, es un campo bastante más complejo, ¿no? Más conflictivo, ¿sí? Digo, los animales no andan besándose, tocándose la cola antes del acto sexual, no hay un juego preliminar, ¿sí? Yo tengo que decir una cosa, yo estoy hablando y no saben la cantidad, ¿no? Estamos hablando de sexualidad y es como, ¿no?, genera como algo incómodo. Bueno, entonces, sí. Sí, claro. Está bien, yo estoy jugando, digamos, con después vamos a ver cómo esto se juega, digamos, más allá de lo estrictamente genital, pero también involucra los genitales, ¿no? Por eso acá creo que acá ubicábamos, ¿no? Es más amplio que la genitalidad. Entonces, lo que quiero ubicar, ¿sí?, es que en el terreno de lo humano no hay, anotemos esto, no hay un saber universal sobre la forma de satisfacción sexual. Hasta en estrictamente lo sexual, ¿sí?, del acto sexual. No hay un saber universal determinado biológicamente para la forma de satisfacción sexual, digo, que valga para todos igual, ¿sí? El objeto de la pulsión sexual, Freud va a decir, es variable. Y a esto vamos a volver. Es decir, que la pulsión sexual no trae consigo inscripta de antemano cuál es el objeto adecuado, ¿no? No hay un instinto sexual que determine cómo se goza. ¿Sí? No hay un objeto predeterminado por la biología que garantice la satisfacción humana, ¿no? Y Freud pesca esta cuestión
cuestiones en la clínica, que no hay nada natural en la sexualidad humana, nada instintivo, biológico en la sexualidad humana, ¿sí? Y que hay algo muy enigmático, como decíamos, en la sexualidad, que genera displacer y entonces tiene que ser reprimido, ¿sí? Entonces, Freud, esto es lo que lo lleva a Freud a la necesidad de armar una teoría de la sexualidad para el campo del psicoanálisis y despegarse, ¿sí?, de la teoría de la sexualidad como instinto. Entonces, el concepto de pulsión es el concepto con el cual Freud va a definir la sexualidad para el campo del psicoanálisis, ¿sí? Entonces, para el psicoanálisis, la sexualidad humana es pulsional, no instintual, ¿sí? Es decir, Freud propone el término pulsión, que en alemán es Trieb, la traducción. Freud propone el término pulsión sexual, Trieb, en contraposición a instinto sexual. Es el modo también en que Freud lo introduce y el modo en que Freud arma el concepto, ¿sí? La pulsión es de naturaleza psíquica, el instinto es de naturaleza biológica, ¿no? La sexualidad es pulsional, habré dicho eso. No, no es instintual, instintiva. ¿Sí? Entonces, ahora fíjense que esta idea que Freud introduce con el concepto de pulsión, esto que decíamos recién, que no hay objeto natural, no hay un objeto fijo, predeterminado biológicamente para la satisfacción, es algo similar a lo que Freud intentaba introducir con la experiencia de satisfacción, de alguna manera, porque ahí también lo que Freud quería introducir es que no hay objeto para la satisfacción plena, desde otra perspectiva, pero va en la misma línea, ¿sí? Por eso, recién hace un rato decíamos que tanto el deseo como la pulsión, ¿sí?, son dos conceptos que van a estar íntimamente relacionados en su teoría y que podemos decir que ambos son de naturaleza psíquica, el deseo ya lo vimos, y que ambos se originan a partir de una falta, ¿sí? Entonces, podríamos intentar decir en principio qué hay en lo sexual, ¿no?, que el neurótico no quiere saber, ¿sí? Y bueno, podríamos decir que lo que no quiere saber, lo que no quiere el neurótico confrontarse, ¿sí?, es con esa falta estructural. Que no hay un objeto que asegure la satisfacción de una vez y para siempre. No lo hay, ¿no? Que no hay un objeto hecho ni medida, ¿no?, para capaz de completarme. No hay la media naranja. Es una ilusión neurótica. Freud está sosteniendo que estructuralmente no lo hay. Hay una frase de Lacan, y yo la extraje y me encanta esta frase. Se las traigo fuera de contexto, pero les digo algo que a mí me lleva a pensar y que aporta por ahí acá algo. Él dice, el neurótico elige por las desdichas antes que por las faltas, ¿sí? A ver, yo lo entiendo así. El neurótico prefiere sufrir, ¿sí?, porque no puede encontrar ese amor ideal, ese objeto ideal, ¿sí? O sea, prefiere ser desdichado y no puedo,
me falta, no sé, antes que enterarse que no hay tal objetividad. ¿Sí? De esa falta no quiere saber, ¿no? Es decir, el neurótico conserva la esperanza, la ilusión que existe un objeto que me va a venir a completar esa falta de una vez y para siempre. Existe la media, el deseo, sí, efectivamente. ¿Sí? Una paciente me decía, yo siento que si yo soy flaca ya se me terminan todos los problemas, ¿no? Si yo soy flaca se me terminan todos los problemas. Ahí completa, ¿no? Digo, esa ilusión, ¿no? De que algo podría venir a completarnos, ¿no? Pero hay algo, digo, si uno es desdichado, pensemos en la posición subjetiva de alguien desdichado, no puedo, me falta, no me quiere porque, bueno, por ahí yo no soy flaco, no soy gordo, lo que sea, ¿sí? En esa insatisfacción, en esa desdicha, está la ilusión de que, bueno, en algún momento sí, o sea, en algún punto la desdicha como posición puede funcionar como defensa, ¿sí? Frente al encuentro con la falta, con lo que no hay, ¿sí? Pero bueno, no me quiero poner muy lacaniana acá porque no, estamos en Freud. Sí. Se originan a partir de una falta, ambos conceptos. Lo vimos con el deseo y ahora lo vamos a ver también con la pulsión. Bueno, otra vez estamos viendo, no hay un objeto predeterminado, adecuado para la satisfacción, ¿no? Bueno, entonces volvamos al esquema de interpretación de los sueños para incluir en el aparato, en su teoría del aparato, intentar empezar a introducir el concepto de pulsión, ¿no? Dijimos que, con interpretación de los sueños, que esa falta de objeto es lo que origina el deseo, ¿sí? Esa fuerza que dijimos busca metonímicamente ese objeto que no hay por estructura, ¿no? Y que por tanto permanece insatisfecho. Y ahora vayamos a la pregunta de Teo, ¿sí? ¿Cuál fue la pregunta? Sí. Preguntaba algo respecto de la exigencia de la pulsión y cómo articularlo con el inconsciente que insiste, ¿sí? Desde el deseo tenemos que el inconsciente, el deseo que motoriza al inconsciente, al campo de representaciones inconscientes, ¿sí? Empuja, ¿sí? Hacia un placer, hacia buscar un placer en el campo de las representaciones, que puede ser una fantasía, ¿sí? Bueno, la experiencia de satisfacción era en ese alucinar que estaba mamando el pecho materno, ¿sí? Hay ahí una realización, ¿sí? En el campo de las representaciones. Entonces, a ver, si el deseo, como decíamos, se sostiene constantemente insatisfecho, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que habrá algo en el aparato que exige constantemente satisfacción. Hace que el aparato esté en permanente insatisfacción y esté todo el tiempo tramitando, porque fíjense, el aparato, la teoría freudiana es un aparato que está constantemente tramitando, no para, ¿no? No termina nunca, no cierra nunca, ¿sí? Siempre hay algo que está en tensión, siempre hay algo
que falte que está en movimiento, en constante movimiento, hasta cuando dormimos. Entonces, Freud va a tener que complejizar su teoría del aparato psíquico, ¿sí? Va a tener que agregar ahora esta fuerza constante en el aparato que exige satisfacción, ¿sí? Y esta fuerza constante que exige satisfacción es la pulsión, ¿sí? Entonces, Freud va a incluir en su teoría del aparato, en su teoría del deseo, a la pulsión. Vamos a ver cómo deseo, bueno, vamos a incluir también acá la pulsión, ¿no? Por ahora digamos esto, notemos esto, después lo vamos a ir retomando, ya con los textos, pero por ahora notemos esto. Deseo y pulsión van a ser dos términos que estarán en íntima relación, ¿sí? Y por ahora, digamos que el deseo es, la pulsión, vamos a empezar, la pulsión es una fuerza constante que exige satisfacción. Y el deseo, yo diría, será esa fuerza que trabaja para tramitar esa exigencia vía el campo de representaciones. Por ahora sé que nos faltan elementos, después volveremos, pero lo repito. La pulsión es la fuerza constante que exige satisfacción. Y el deseo será esa fuerza que trabaja para tramitar esa exigencia vía el campo de las representaciones. Le va a permitir armar una versión, una satisfacción sustitutiva. Claro, la fuerza pulsionante. Vamos de a poco, porque todavía, sí, será, el deseo será esa fuerza que trabaja para tramitar esa exigencia pulsional vía el campo de las representaciones, anudando esa energía, esa exigencia pulsional al campo de las representaciones y armar una versión posible, la realización posible. ¿Cómo? Bueno, también está en el fundamento, ¿sí? Ahora también la pulsión, no solo el deseo reprimido, sino también la pulsión, ¿sí? Vamos a ir de a poco, esto vamos a volver, ¿sí? Es una primera acercamiento, ¿sí? Entonces, como les decía, Freud necesita armar una teoría de la sexualidad para el campo del psicoanálisis e incluirla en su teoría del aparato que formuló en 1900 en la interpretación de los sueños. De hecho, cuando Freud estaba terminando interpretación de los sueños, él lo publicó en 1900, pero en 1899 Freud le escribe unas cartas a Fliss, ya leyeron algunas cartas, ¿no? Y les leo la carta 191, o sea, antes, ¿no? Ahí cuando estaba terminando interpretación de los sueños, le dice a Fliss, una teoría de la sexualidad puede muy bien ser la sucesora inmediata del libro sobre los sueños. Eso es la carta 121. Y en la carta 128 dice, estoy reuniendo material sobre la teoría de la sexualidad. Solo me falta una chispa que la encienda, ¿sí? La chispa, podríamos decir, el incendio, es 3 ensayos. 1905, Freud escribe 3 ensayos. Ese es el primer texto que ustedes van a empezar a ver en prácticos, donde Freud empieza a formular su teoría
pulsional, su teoría de la sexualidad, en 3 ensayos, 1905. Y ya lo anticipó en estas cartas ahí a Fliss. Y 128, no las tienen que leer, ¿sí? Pero bueno, les doy esa referencia porque cómo lo anticipa Freud, cómo ya lo viene gestando, creando, ¿no? Sí, la mayoría sí. ¿Podría haber una hipótesis de ese conflicto originario en el pecado original del judeocristianismo, ¿no? Que plantea que cuando venimos a la tierra, después de que Eva muerde la manzana, digamos, ya estamos todos condenados a no poder venir al planeta a gozar, sino que tenemos que venir a sufrir y esperar a... Bueno, los mitos reflejan un poco algo de esto estructural que está ubicando Freud. Nosotros vamos a ver más adelante, pero no tanto, el mito de Totem y Tabú en Freud, de Totem y Tabú. Digo, porque, bueno, estamos justamente donde Freud tiene que dar cuenta del origen y que es algo imposible y se recorre mitos, ¿sí? Freud también va a recurrir ahí al mito de Totem y Tabú, ¿no? Entonces, quiero terminar con alguna cuestión antes de la hora. Entonces, estamos en esto, ¿no? Que Freud tiene que construir una teoría de la sexualidad y desprenderse de esta concepción más biológica de la sexualidad. ¿Por qué es tan importante para Freud? ¿Por qué esta concepción de la sexualidad, ¿sí?, que sostiene la sexualidad en términos de genitalidad, le trae inconvenientes para su teoría? ¿Sí? Porque esta concepción biológica sostiene que hay una sola forma de satisfacción sexual y que es a través de los genitales, ¿no? Es decir, sexualidad es igual acto sexual, coito. ¿Sí? Y esto tiene un problema, porque esto deja fuera, ¿sí?, a los niños del campo de la sexualidad, ¿no? Porque como no tienen desarrollados los genitales, no hay sexualidad infantil. La concepción sostiene que no hay sexualidad infantil y sostiene que el desarrollo sexual evoluciona de acuerdo a un instinto y aparece naturalmente después de la pubertad, ¿sí? Con lo cual el cuerpo del niño no era pensado como un cuerpo erógeno, libidinal, sexual, ¿sí? Digo, capaz de sentir excitaciones sexuales, el cuerpo del niño, ¿no? Esta concepción desconocía la sexualidad infantil, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Si no hay sexualidad infantil, ¿cómo explica Freud las vivencias sexuales infantiles que le relatan los pacientes, ¿no? Bueno, esto es lo que lo lleva a Freud en ese momento, manuscrito acá, ¿sí?, que lo lleva a Freud a forzar ahí sus fundamentos y decir que esa sexualidad, bueno, habrá sido introducida accidentalmente, anticipadamente, prematuramente por un adulto perverso seductor, ¿no? Por una influencia externa, ¿no? Por un adulto perverso seductor que despertó una sexualidad que no debería, por accidente, no debería haber sucedido, ¿no? Esto es lo que Freud ubicaba en Emma, ¿no? Freud ubicaba que el pastelero como el responsable de haberle despertado, así dice, despertado, anticipadamente la sexualidad, ¿no?
y que bueno, este accidente era la condición para que luego, después de la pubertad, en un segundo tiempo, desencadene la defensa, ¿no? Es decir, que de alguna manera, ¿no? Su tesis sostenía en aquel momento la sexualidad en la infancia adquiría estatuto traumático por un accidente, que te pasó algo, por un abuso, por una vivencia de seducción, ¿no? Bueno, esta tesis derivó en lo que se llama la teoría de la seducción, ¿no? Que era el modo en que Freud explicaba las excitaciones sexuales en la infancia, ¿no? Y su valor traumático, ¿no? Y fundamentar así entonces su tesis de una etiología traumática de los síntomas. Se dan cuenta el problema, ¿no? En el que se encuentra Freud, ¿no? Porque si fuese así, solo podrían desarrollar una neurosis aquellas personas que en su infancia habían sufrido algún accidente, algún abuso, alguna vivencia de seducción, ¿no? Digo, algo no es cierto, ¿no? Si no tuviste en tu infancia algún pastelero, algún tío, algún abusador, entonces no hay neurosis, digamos, ¿no? Bueno, en el texto que ustedes habrán empezado esta semana a trabajar, mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis, Freud ahí revisa justamente sus tesis y reconoce este error. ¿Ahí? ¿Leyeron ese texto? Freud ahí reconoce un error, dice: sobreestimé el papel de esas vivencias de seducción que algunos pacientes me relataban, ¿sí? Es decir, anotemos esto, Freud empieza a encontrarse en la clínica con algo que contradice su primera teoría del trauma de la sexualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siempre podía ubicar en la historia del paciente una vivencia de seducción efectivamente acontecida en la infancia, ¿sí? Y sin embargo, aparecían fantasías de seducción que tenían una enorme eficacia psíquica. Es decir, no siempre aparecían acontecimientos reales de seducción en la infancia, acontecidos efectivamente, pero lo que Freud descubre es que esas fantasías podían tener el mismo valor patógeno, ¿sí? Que una vivencia, ¿no? ¿Me das 4 minutos? 4 minutos y termino, porque justo estamos terminando. Lo vuelvo a repetir. No siempre, ¿sí?, aparecen acontecimientos reales, efectivamente acontecidos de seducción o de abuso, pero lo que Freud descubre, que de todas maneras, hay fantasías de seducción que podían tener el mismo valor patógeno que un acontecimiento efectivamente vivido. Digo, esto no significa que Freud niegue la existencia de vivencias reales de abuso infantil y que eso no tenga, digamos, esto no adquiera valor traumático, ¿no? Digo, lo que Freud empieza a revisar, ¿sí?, es la idea de que siempre una vivencia real de seducción infantil sea la condición necesaria y universal para contraer una neurosis, ¿sí? Para Freud, notemos esto, la eficacia traumática de una vivencia no se deduce por su realidad material, sino del lugar que adquiere la realidad psíquica del paciente, ¿sí? Digo que para Freud esto es algo que venimos trabajando
Para Freud la eficacia traumática de una vivencia de seducción no se deduce, no dije cualquier cosa. Para Freud, la eficacia traumática de una vivencia no se deduce directamente de su realidad material, de que haya acontecido realmente, sino del lugar que adquiere en la realidad psíquica del paciente. ¿Sí? Con lo cual cae el peso que tenía lo vivencial. ¿Sí? La idea de que para que haya neurosis algo te tuvo que haber pasado. ¿Sí? Cae el factor accidental como condición necesaria para contraer una neurosis. ¿Sí? Por eso, ustedes lo van a ver en el texto Mis tesis, Freud abandona la teoría de la seducción como explicación universal de la neurosis, porque cae la idea, ¿sí?, de que un adulto perverso seductor es el que origina prematuramente la sexualidad de la infancia y la vuelve traumática. ¿Sí? A ver, lo novedoso, lo subversivo que Freud va a introducir es que hay sexualidad infantil más allá de un adulto perverso seductor. Es más, podríamos releer ahora a Emma, resignificarla a la luz del concepto de pulsión, estas ideas que empezamos a introducir, y decir que no es que el pastelero le produjo un cuerpo erógeno de la medicina. El cuerpo ya estaba erogenizado. ¿Sí? Si no, el pastelero no se lo hubiese despertado. ¿No? Esto de despertar es porque hay algo que ya estaba erogenizado, ¿no? Entonces, quiero terminar con esto, para seguir con la próxima y empezar con la... No es... ¿Cómo se originan esas excitaciones en el propio cuerpo? ¿No? ¿Cómo se constituye el cuerpo erógeno de la infancia? ¿No? Este cuerpo infantil experimenta placer en diferentes zonas del cuerpo, no solo las genitales, ¿no? Es decir, ¿cómo se constituye la pulsión sexual? Entonces, bueno, para abordar estas preguntas, vamos a ir a las conferencias. Y les doy un minuto más, justo les va a servir a ustedes. Si quieren, se van. Pero yo lean las conferencias. Yo no voy conferencia por conferencia, partecitas de página de partecitas de página. Ustedes lean la bibliografía, ¿sí? Yo voy a hacer un enhebrado, ¿sí?, en todas las conferencias. Y a mí me sirve mucho, por ahí ustedes también, aparte como lo voy a dar, ¿sí? Vamos a recortar 3 ejes de las conferencias, ¿sí? ¿Sí? Yo creo que con estas preguntas a mí me permite recorrer todas esas páginas de las conferencias. Son 3. Una, cómo se origina la pulsión sexual. Otra, cómo se exterioriza la pulsión sexual en la infancia. Y una tercera pregunta es cómo se exterioriza la pulsión sexual en los síntomas. ¿Sí? Es un ordenamiento para la clase, no son preguntas que se van a desprender específicamente del texto, que las van a encontrar en el texto, pero sí, repito las preguntas. ¿Cómo se origina la pulsión sexual?
cómo se exterioriza la pulsión sexual en la infancia y cómo se exterioriza la pulsión sexual en los síntomas. Me parece que esas preguntas nos van a ir orientando el eje de